La reina de Saba es una figura llena de historias y leyendas antiguas. Se le conoció por su riqueza, belleza y sabiduría. Se cree que gobernó el reino de Saba, el cual está ubicado en lo que ahora es Yemen y Etiopía, en algún momento del siglo X a.C. La historia de la reina de Saba se ha contado en muchas culturas y diferentes tradiciones religiosas, incluida la Biblia y el Corán. En la Biblia se dice que visitó al rey Salomón en Jerusalén, trayendo consigo regalos de oro, especies y piedras preciosas. Quedó impresionada por la sabiduría del rey Salomón y la magnificencia de su reino. Posteriormente, durante la visita, ambos gobernantes intercambiaron regalos y conocimiento. La historia de la reina de Saba ha inspirado muchas obras de arte y literatura, incluidas óperas, obras de teatro y películas. Sigue siendo un símbolo perdurable del poder femenino, la belleza y la inteligencia. Un personaje misterioso que conoceremos a continuación en Arqueo Histórica. Exótica y misteriosa, la reina de Saba es más conocida por la historia bíblica de su célebre encuentro con el rey Salomón. En el mundo islámico se le conoce como una poderosa reina bajo el nombre de Balkis o Bilkis, y en la tradición etíope como Maqueda. En los anales de la historia antigua, quizás solamente Cleopatra ha alcanzado una mayor fama como una poderosa mujer gobernante. Mas sin embargo, se sabe tan poco de la enigmática reina de Saba, tanto así que los arqueólogos e historiadores ni siquiera están seguros de que existiera. Sin embargo, recientes descubrimientos arqueológicos empiezan a arrojar luz sobre una de las posibles figuras más desconcertantes de la historia. La Biblia se refiere a esta gobernante de lejanas tierras como la reina de Saba. No se dan más detalles sobre su origen de esta enigmática mujer. El texto describe cómo la reina, habiendo escuchado hablar sobre el reconocido y famoso rey Salomón, viaja desde su patria encabezando una caravana cargada de especies, grandes cantidades de oro y piedras preciosas, esto con el objetivo de visitar al gran rey de Jerusalén. Según el relato bíblico, su intención es poner a prueba la reconocida sabiduría de Salomón con preguntas sumamente difíciles. Tras reunirse con el gran rey, queda maravillada por la sabiduría de éste, además de la grandeza de su corte real, y en consecuencia le hace maravillosos regalos. Salomón a su vez le ofrece grandes tesoros y todo lo que ella deseara. Posteriormente a este grandioso encuentro, sin más detalles, ella regresa a su tierra, y esta, en esencia, es la historia de Salomón y la reina de Saba, descrita en la Biblia. Lo descrito en la Biblia es lo único que se puede saber de la reina de Saba. En tiempos posteriores a este texto sagrado, los judíos y musulmanes elaboraron una narrativa del rey Salomón y la reina de Saba, agregando nuevos elementos, a menudo muy fantásticos. Según el historiador judío Flavio Josefo, que escribió en el siglo I después de Cristo, la reina de Saba era reina de Egipto y Etiopía. El folclore árabe y el Corán proporcionan más imaginarios sus historias, las cuales involucran a la reina de Saba. El Corán habla sobre Salomón recibiendo informes de un pájaro babubilla sobre un poderoso reino gobernado por una reina cuyos súbditos adoran al sol. Salomón envía un mensaje a la reina a través del pájaro, con el mensaje de que ella debe venir y rendirle homenaje a él, amenazando asimismo con aniquilar su reino si se niega. La reina acepta visitar al rey, quien posteriormente termina por convencerla de convertirse a la adoración del único Dios verdadero. La cuestión de si hay alguna verdad histórica detrás de dichas leyendas ha dejado perplejos a los investigadores durante cientos de años. El principal problema es que se sabe muy poco sobre la reina de Saba, ya que no parece haber evidencia independiente de su existencia fuera de la Biblia. Y el registro histórico guarda silencio sobre la gran reina.
Sin embargo, se ha convertido en una figura tan importante para tantas culturas que es difícil imaginar que su historia es pura fantasía. La arqueología moderna ha hecho conjeturas sobre si la reina de Saba verdaderamente existió como una figura histórica. Entonces el antiguo territorio que gobernó pudo haber estado ubicado ya sea en el reino de Aksum, en Abisinia, la actual Etiopía, o en el territorio de Saba, ahora Yemen. Tal vez incluso ambos, ya que entre ellos solo hay un estrecho de 15 millas del Mar Rojo. La base de esta suposición es que cuando visitó a Salomón, los regalos que trajo consigo incluyen incienso, que solo crece en estas dos áreas, y la vecina Omán. Una fecha generalmente aceptada entre arqueólogos e historiadores para su reinado se ubica en el año 950 a.C. Pero, ¿hay alguna evidencia de que Saba y Aksum podrían haber sido el acaudalado reino gobernado por una reina exótica como se describe en la Biblia? Existe evidencia de un mercado de perfumes e inciensos en el cercano Oriente y Egipto, al menos desde el tercer milenio a.C. El reino de Saba era una próspera nación comercial con el control de rutas utilizadas por las caravanas que transportaban olíbano y especies a través del desierto para perfumar los templos del Mediterráneo y más allá. La ciudad capital de Saba se llamaba Marib y se construyó al borde del desierto de Arabia del Sur, en el delta seco de Wadi Adana. En esta área, el pueblo de Saba necesitaba un suministro de agua, por lo que entre los años 750 y 600 a.C. construyeron una represa que captura las lluvias monzónicas periódicas que caen sobre las montañas cercanas. Esto para regar las tierras áridas alrededor de la ciudad y así hacer posible el cultivo. En el año 2002, el documentalista, fotógrafo y arqueólogo aficionado radicado en Los Ángeles, Nicholas Clapp, publicó Saba, en la búsqueda de la reina a través del desierto. Clapp propuso que la reina de Saba fuera renombrada como la reina de Yemen Bilquis, gobernante del reino de Saba, probablemente el más influyente y próspero de los 5 antiguos estados del sur de Arabia. Clapp también sugirió, en contraste con la descripción bíblica, que Saba era en realidad una gobernante mucho más poderosa que Salomón, a quien ve más como un jefe local que como un rey poderoso. Según Clapp, el motivo del largo viaje a Jerusalén por parte de Bilquis y su séquito para participar en importantes discusiones comerciales. Estas conversaciones se centraron particularmente en la negociación de una ruta a través de las tierras controladas por Salomón, con la intención de facilitar el comercio de especies e inciensos a larga distancia. En efecto, la embajada de Saba en Israel, como se describe en la Biblia, podría ser un recuerdo distorsionado de las primeras grandes misiones comerciales del Antiguo Mundo. Bilquis es también el nombre dado a un templo recientemente excavado a 9 millas fuera de las ruinas de Marib, la capital de Saba. El templo de El Maran Bilquis, o templo del dios de la luna, fue, según el profesor de arqueología Dr. Bill Glassman de la Universidad de Calgary, un lugar sagrado para los peregrinos de toda Arabia, desde el año 1200 a.C. hasta el 550 después de Cristo. Este enorme templo ovoide tiene una circunferencia de 900 pies, aunque gran parte del antiguo sitio ahora yace enterrado bajo la arena arrastrada por el viento. Los hallazgos incluyen estatuas de bronce y alabastro, así como gran cantidad de huesos de animales, lo que se puede interpretar como que el templo fue utilizado para sacrificios animales. En los textos asirios del siglo VIII y VII a.C., los reyes Itamrul y Karib y Lu gobernaban el reino de Saba. Estos reyes se mencionan en relación con tributos o regalos de Saba, como incienso y piedras preciosas, lo que por consecuencia hace recordar los regalos de la reina de Saba al rey Salomón. Mas, sin embargo, estas son referencias a reyes y no a reinas. No hay mención específica de una reina de Saba en estos textos. Tampoco se hace referencia a ninguna reina de Saba en las numerosas inscripciones sabeas que se conservan, incluidas las del templo de Marran-Bilka o el templo de Marran-Bilquis. Otra dificultad que plantea el origen sabeo de la reina bíblica del siglo X a.C. es que el reino de Saba no parece haberse desarrollado plenamente en la época. Aunque Salomón es sin duda
un gobernante histórico influyente y notable, solo oímos hablar de la reina de Saba en relación con él. En consecuencia, algunos investigadores consideran el relato bíblico como un episodio no histórico, escrito cientos de años después del reinado de Salomón. Esto para enfatizar la gloria del gran rey y su legendaria sabiduría. Entre los cristianos de Etiopía, situada al otro lado de la estrecha franja del Mar Rojo de Sabá, existe un relato, incluido en su historia épica de reyes, el Kebra Nagast, en el cual ellos expresan que descienden de Menelik I, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, y del cual expresa la leyenda que comienza la dinastía real etíope. Según el relato, Menelik viajó a Jerusalén para ver a Salomón, su anciano padre, el cual le rogó que se quedara y se convirtiera en el rey de Israel tras su muerte. Pero Menelik rechazó su oferta y regresó en secreto a la casa por la noche, llevándose la reliquia más valiosa, el Arca de la Alianza. Al parecer, Menelik llevó el arca a Aksum, en el norte de Etiopía, donde en la actualidad permanece como el más sagrado de los tesoros en la iglesia de Nuestra Señora de Sion. El Kebra Nagast, o mejor conocido como el Libro de la Gloria de los Reyes de Etiopía, Makeda, como se le conoce en Saba, nació en el año 1020 a.C. en Ofir, un puerto mencionado en la Biblia y que se cree que estaba en algún lugar de Yemen. Makeda fue educada en Etiopía, y cuando su padre murió en el 1005 a.C., se convirtió en reina a los 15 años, y gobernó durante 40 años, aunque otros relatos hablan de 6 años nada más. En mayo de 1999, un equipo de arqueólogos nigerianos y británicos descubrió enormes murallas ocultas en la selva tropical de Nigeria. Estos creían que podrían ser el centro de uno de los reinos más famosos de África, posiblemente el reino de Saba. El monumento de Eredo de Zumbo es el más grande de África y consiste en una muralla de 45 pies de altura que se extiende a lo largo de 160 kilómetros. Los habitantes de la zona dicen que Bilikisu Zumbo, otro nombre con el que se conoce a la reina de Saba, es la que supuestamente construyó la vasta frontera del reino de Eredo y en la cual se celebra una peregrinación anual a lo que se cree que es su tumba. Aunque la zona tiene una larga historia comercial de oro y marfil, la cual podría estar relacionada con las actividades comerciales de Saba, sin embargo, no existen pruebas arqueológicas o textuales directas que vinculen a Saba con Aksum. A pesar de las leyendas locales, el monumento parece haber sido erigido al menos 1000 años después de la llegada de la reina de Saba a Aksum, muchos años después del supuesto reinado en el siglo X a.C. A pesar de la incertidumbre de las pruebas arqueológicas e históricas que apoyan la realidad de la reina de Saba, la imagen de una mujer poderosa, sabia y bella ha seguido siendo una inspiración para los artistas, narradores y cineastas durante cientos de años. Desde el arte del Renacimiento hasta las películas de Hollywood, la influencia de Saba ha sido considerable. De hecho, la reina de Saba ha sido un tema favorito en el cine a lo largo de toda su historia. Algunas de las versiones y variaciones más conocidas de su historia, como la película muda de J. Gordon Edwards de 1921, llamada La Reina de Saba, con Betty Blighty en el papel principal, la cual cuenta la historia de un romance fallido entre ella y Salomón, rey de Israel. También se tiene la película Salomón y Saba de 1950, con Yul Brynner y Gina Lollobrigida. También la película La Reina de Saba se encuentra con El Hombre Átomo, una versión un poco contemporánea de 1963. Y finalmente Salomón y Saba de 1995, en la que Halle Berry interpretó a la primera Saba de raza negra. Aunque en la actualidad no hay pruebas concretas, sigue siendo totalmente posible que existiera una reina de Saba histórica, como se describe en la historia bíblica y en la leyenda posterior. No cabe duda de que hubo poderosas mujeres gobernantes en la antigua Arabia, y quizás nuevas excavaciones e investigaciones en la zona del antiguo reino de Saba revelen algún día a la verdadera mujer que se esconde tras la historia de Saba. Independientemente de las pruebas arqueológicas e históricas, en algunas partes de África y Arabia, la historia de la reina de Saba se sigue contando desde hace unos 2000 o 3000 años.
por lo que sus misterios seguirán tan vigentes hoy en día como en la antigüedad. Muchas gracias por permanecer hasta el final en este video. Solo te pido que me apoyes con un like y dando en el botón de suscribir y en la campanita, para así poder continuar con este proyecto y traerte nuevos videos de historia y arqueología para que incrementes tus conocimientos en esta ciencia.